Morante Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andamos? Bien, nada, aquí estamos otra semanita más para tratar temas que consideramos relevantes y esta semana pues un artículo que nos ha llamado la atención, que está vinculado con la actualidad en este caso. ¿Tú qué tal? Bueno, bien, contento también de estar aquí y como dices, ¿no? Ahora vamos a intentar analizar y reflexionar sobre un asunto candente que ha sido noticia estas semanas. El artículo al que vamos a hacer referencia es un artículo de contexto. Nos gusta mucho Hmm, contexto porque el material eh, del web pues da para mucho y en este caso concreto pues hemos elegido un artículo, un análisis de Juan Bordera titulado La desobediencia civil ante la trampa de la sociedad del espectáculo. Los ataques a cuadros famosos responden a la necesidad de los movimientos por el clima de causar impacto en los medios que ignoran estas acciones si no les son útiles. Nos parecía, como digo, interesante traer este asunto que, como hemos dicho, reiteramos, es de actualidad porque hay algunos elementos inertes, ¿no? En los actos, en las noticias, en los medios, cómo se han tratado, etcétera, que consideramos pues relevantes y que nos apetecía pues darle una vuelta, ¿no? Yo la primera cuestión que te quiero lanzar y a propósito también del autor es una pregunta que él se hace en el artículo que dice, ¿se ha cortado una oreja el movimiento climático con el cuadro de Van Gogh? Y voy a ujú, empezar respondiendo a la pregunta y luego te doy paso. Claro, cuando esta entidad, Just Stop Oil, realiza este tipo de actos y concretamente el de Van Gogh, lo que quiere es intervenir a un autor que forma parte del conocimiento social, ¿no? hmm, Es la intención de causar el mayor impacto posible con aquellas representaciones que en mayor o menor medida pues forman parte de nuestra cultura colectiva, ¿no? ¿Quién no conoce Van Gogh? ¿Quién no conoce alguno de sus cuadros? ¿Quién no conoce su relevancia pictórica? Podríamos luego, como nota de pie, discutir, ¿no? Cómo se ha elaborado hmm. esta narrativa del autor, pero no es el vídeo para ello, pero en cualquier caso, esto, ¿no? Con la intervención de los girasoles, que por cierto, añadir, no, el cuadro, lo único damnificado del cuadro ha sido el marco, porque tenía un vidrio Mm, protector, por lo tanto, en ese sentido, pues no hay perjuicio posible. Y lo que nos dice el autor es que precisamente esta espectacularización lo que hace en muchos casos es alejar al ciudadano de la protesta, ¿no? Porque el hecho de intervenir esta obra, ¿no? Que forma, como digo, ¿no? Forma parte de nuestra cotidianidad cultural, por llamarlo de alguna manera, puede provocar cierto rechazo, ¿no? Y puede provocar que el fin último de la reivindicación pues no sea comprendido, ¿no? Porque puede ser entendido hmm, como un acto vandálico, un acto que atenta, ¿no? contra ese imaginario cultural. Y por último, también lo que nos dice el autor es que impacto per se no implica éxito, principalmente hmm. por estas razones que he comentado, ¿no? Yo, para responder a la cuestión, y ya te doy paso, lo que habría que analizar es precisamente, ¿no? Cómo utilizar este lenguaje de la espectacularización puede ser negativo, sobre todo cuando se utilizan estas obras concretas. Y como dice precisamente también el autor, y me pareció muy interesante, quizás hubiera sido más útil emplear esta espectacularización en espacios que sí que inciden concretamente en el cambio climático, como puede ser cualquier tipo de central, ¿no? Esos espacios pertenecientes a estas empresas, eh, pues intervenir en ellas sí que quizás puede provocar que el ciudadano se sienta más representado, ¿no? Porque son espacios, son lugares más ajenos a él.
La verdad que no lo sé, esto último, porque hombre, si bien el autor creo que está muy vinculado y de hecho creo que se dedica a ello, más allá de escribir artículos, está especializado en temática de medio ambiente, y o sea, que quiero decir, el tío sabe mucho del tema, pero no sé si las típicas reivindicaciones de poner una pancarta gigante en una central nuclear o movidas así tendrían más visibilidad. Claro, ha habido mucha polémica, pues la esencia de la polémica es, ¿de verdad es útil esto o es una payasada infantil? Por ejemplo, vi un tuit de Rendueles que comentaba que básicamente él estaba con la segunda opinión, ¿no? Y que era algo contraproducente porque mostraba una imagen de los activistas climáticos como infantiloide, ¿no? Y claro, la defensa que hace el autor del artículo al final es, vale, esto puede ser infantil, pero ha llamado la atención, aunque podría ser mejorable, pero en última instancia ha llamado la atención mucho más que otras cosas que se han hecho y que otras reivindicaciones más complejas o más serias o más adultas, si se quiere, ¿no? Y yo creo que es verdad. Aparte ya del detalle que mencionabas de que el cuadro en sí no ha sido afectado, ¿no? Pues no lo sé. Ha generado debate. Es verdad que un debate que como hoy en día dura 2 días, creo que ayer o antes de ayer volvieron que te lo pasé además por WhatsApp, volvieron a tirar, no sé si Just Stop Oil o otro colectivo, no estoy seguro, volvieron a hacer otra performance similar, ¿no? No sé ante qué tiraron puré de patatas, bueno, se ha vuelto a repetir algo similar, la misma performance. Y claro, la esencia del debate es ha tenido efectos, es más útil esto que algo más serio o más profundo. Pues bueno, yo creo que aunque inicialmente puede parecer que sí, porque en este capitalismo de ficción lo que nos llama la atención es la ficción y la performance y el espectáculo, creo que ya estamos hasta cierto punto cansados. Una de las secciones que hicimos para la SER hace ya tiempo, mencionaba yo la similitud entre las noticias y la ficción. La ficción al final reconocida y la ficción ocultada, ¿no? Pero que sigue siendo ficción. Y el resultado era que ya estamos hastiados de la fantasía de la ficción. ¿Cuál es la alternativa? Una performance, un documental profundo, serio, aburridísimo. No lo creo, pero para que la gente se implique es complicado que sea después de una performance así. Aunque, como digo, no estoy en contra claramente, porque sí que es indiscutible que ha llamado la atención y ha movido a la opinión. Lo que pasa es que quizás de una manera superficial, ¿no? ¿Cómo cambiar esto? Es complejo. Pero bueno, ahí lo que yo quería apuntar es esto. No sé qué opinarás si el exceso de espectacularización es contraproducente en el contexto en el que vivimos hoy en día 2022. Quizás en el 2005, quizás en el 95 era una buena idea porque además era innovador, pero hoy en día las performances ya quizás son contraproducentes porque si bien pueden llamar la atención, al ser superficial la gente se queda en eso y a otra cosa mariposa por la rapidez del contexto. Sí, y además hay un asunto de poder, en el sentido de que el hecho de legitimar el acto, es decir, su narrativa, el relato que girará en torno a él, también viene dado por quien tiene la capacidad Mm, para imponer el significado a lo que acontece, ¿no? Y entonces, un acto puede ser visto como una acción heroica, dependiendo de quién lo narra, ¿no? Quién con sus medios y sus capacidades puede imponer ese relato. Y en relación a lo que comentabas, nos encontramos con una entidad que, bueno, también últimamente han aparecido algunas informaciones, ¿no? De quién puede estar detrás, financiando este tipo de mm, iniciativas, que por cierto, mm, en muchos casos vemos a gente muy joven ejecutando este tipo de actos. Eh, aún, aún así, ¿no? Aunque haya ciertos actores con poder para financiar a esta entidad concretamente, en el imaginario, tal y como decías, pues ha quedado diluido el fin último de la reivindicación, ¿no? Precisamente por esta correlación de fuerzas. A propósito de esto, yo quería reflexionar rápidamente
cómo este tipo de actos también retan al ciudadano a pensar el apego que se tienen a determinados, objetos, a Ujú, determinados elementos, como en este caso es el Van Gogh, pero puede ser el Van Gogh, puede ser un edificio o cualquier otro tipo de símbolo, ¿no? Eso también me parece interesante, el hecho de que el ciudadano como tal haga una introspección hacia sí mismo y, y pueda pensar las preferencias, ¿no? Es decir, el cuadro de Van Gogh, em, es decir, la acción contra el cuadro de Van Gogh es entendida como un acto vandálico porque es de Van Gogh. Entonces, también creo que esta idea, ¿no? de retar al ciudadano a pensar sus vínculos hacia los símbolos, ¿no? que entendemos que forman parte de este imaginario cultural, creo que también ahí es ujú, interesante. Yo la, la siguiente cuestión que quería lanzar y será la última por mi parte, hace referencia, que también lo dice el autor, a cómo estos medios de comunicación tratan la noticia, como comentaba antes, y precisamente sucede como digo, ¿no? Por estos accionistas que probablemente financien, ¿no? Estas compañías que luego ujú. atentan contra el clima. Y aquí, pues, era inevitable pensar en dos referencias bibliográficas. La primera la primera es la de Divertirse hasta morir, que ya hemos hablado alguna vez sobre este autor, Neil Postman, que, que por cierto se parece a Felipe González, así como dato. Y Sí. la otra, a Pierre Bourdieu, sobre la televisión. Este libro lo pueden encontrar en PDF. Y en relación a Bourdieu, pues precisamente Bourdieu nos habla, ¿no? De estos actores que él lo vincula al Estado, también lo vincula a los propietarios de las cadenas y también a los anunciantes, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquier tipo de entidad empresarial con ánimo de lucro que tenga sus conveniencias e intereses. Y es precisamente, comento esto, ¿no? Porque me parecía interesante reflexionar, ¿no? Cómo estos financieros pues dictan el contenido que estas empresas luego visibilizan, ¿no? en sus webs o en sus canales, emplean un vocabulario de interés, cómo se formula la noticia en cuestión, y enfocan el asunto bajo la conveniencia. Y en este caso, pues Mm. los medios mainstream, ¿no? de fácil acceso en España, pues es muy fácil ver el enjuiciamiento hacia este tipo de actos. Está claro, ¿no? O sea, la línea editorial y además hoy en día ya las líneas editoriales que pueden ser más o menos legítimas, ¿no? Entendiendo que es lógico que existan medios que enfoquen de determinada manera una noticia y otros de otra. Bueno, eso es lógico y comprensible e inevitable, ¿no? Por tanto, más allá bueno, de valorarlo, pues es aceptable. Otra cosa muy diferente es el hecho de que no se toquen noticias que o lo más objetivamente posible sí son relevantes y sin embargo se toquen otras que se sobredimensionen por puros intereses privados vinculados a el capital del medio de comunicación en cuestión, ¿no? Que supongo que es la crítica que hacías. Y claro, esto pues hoy en día es pan de cada día. Por tanto, el enfoque como tal yo creo que se debería asumir por los lectores, por los consumidores de noticias y de información, es inevitable. Se pueden establecer líneas éticas o morales, vale, pero se van a poder saltar siempre. Entonces, al final, yo creo que la responsabilidad recae sobre el lector o el consumidor de esa información, porque es que no hay otra. Es decir, los medios siempre van a proteger su capital y sus intereses y punto. Y es inevitable que no sea así. Otra cosa es el hecho de no tratar temas que sí son relevantes o tratar temas que no lo son
con intención de que lo sean, pues como la inseguridad en las calles, etcétera, ¿no? Que este es un elemento bastante paradigmático. Y luego, con respecto a la polémica en sí que yo estaba planteándome, a veces es peligroso el desarrollo exacerbado de una performance porque puede superar al mensaje en sí que se supone que quiere transmitir y camuflarlo, ¿no? En este caso, a ver, no ha sido tan espectacular, entonces quizás no ha ocurrido, pero de cierta manera me parece que sí, porque lo que más llama la atención es que dos individuos han tirado un tomate a un cuadro mítico, que por cierto, a mucha gente le suda los cojones este cuadro, le suda los cojones la pintura y sin embargo ahora se harán los ofendidos, pero porque está dentro de, digamos, su habituario ideológico y punto. Ellos se autodefinen y se autoposicionan o dependiendo de la información que consuman en un determinado bando y ya está, ¿no? Bueno, estos son los tiempos en los que vivimos. Pero en realidad la pintura le suda los cojones, tampoco tiene... esto lo hemos mencionado en alguna ocasión, seguramente la inmensa mayoría de la gente no tiene la sensibilidad suficiente, porque no tiene conocimientos sobre arte pictórico suficientes, de los cuales me incluyo, para valorar eso hasta cierto punto y saber que es una gran pérdida para la humanidad, aunque además no se ha visto afectado. Pero bueno, entonces simplemente la ofensa se debe a que, bueno, yo estoy en el bando que se debe ofender y punto. Pero bueno, rápido, lo que mencionaba, con respecto a que a veces la performance puede superar y camuflar o opacar el mensaje que se quiere dar, que creo que puede que sea un riesgo grande que se haya cometido aquí. Y por otro lado, que creo que se ha vinculado también este ataque, y por eso de ahí las críticas, o uno de los factores que han propiciado estas críticas, defendiendo este cuadro como un elemento propio de la cultura occidental, ¿no? Que está tan atacada por parte de elementos exógenos, ¿no? Aunque, bueno, si bien estos activistas son puramente propios de la cultura occidental, pero de cajón. Lo que pasa que ellos se denominan como exógenos a esta cultura occidental y además los que se ofenden así los consideran, ¿no? En eso están de acuerdo. Entonces, creo que algo similar ocurrió cuando se quemó la Catedral de Notre Dame, que a mucha peña le suda los cojones, y sin embargo saltó a defenderla porque era un elemento representante de la cultura occidental. Incluso el insigne alcalde de Madrid dijo que era más importante, y si no me equivoco lo dijo frente a niños, ¿no? Era más importante invertir en la reparación de la Catedral de Notre Dame que, por ejemplo, en cuidar y proteger el Amazonas. Yo no tengo nada en contra de Notre Dame, o sea, estuve y me parece bonita y es relevante a nivel histórico, la historia es importante siempre y cuando sea una historia lo más objetiva posible, aunque es imposible que sea objetiva del todo, pero bueno, esa comparación, no sé, creo que se derivaba de esta lógica, ¿no? Existen una serie de elementos propios de la cultura occidental que se ven afectados, entre los cuales, por lo visto, el planeta Tierra no está. Y entonces, pues hay que priorizar, ¿no? Y yo creo que uno de los factores que genera este conflicto con respecto al cuadro de Van Gogh o a estas performances es que, al menos teóricamente, se interpreta como un elemento de la cultura occidental atacado por elementos exógenos a ella, aunque estos no lo eran, pero ellos se autodefinen como tales y además el otro bando los interpreta como tales. Y creo que es relevante pensar sobre esto, porque muchas veces, ¿qué es lo que se está defendiendo en realidad, ¿no? Cuando alguien se ofende, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, las personas no tienen una ideología compuesta puramente por un pack indivisible de ideas o de valores, sino que al final es una mezcla. Entonces hay que ser consciente e intentar evaluar qué cosas se están defendiendo cuando se defiende una postura concreta y si tú cumples con todos los requisitos para que eso te convenza. Porque en la mayoría de ocasiones estoy convencido de que la gente no compraría todo lo que supone ofenderse porque tiren un poco de tomate a un puto cuadro defendiendo una causa que, por cierto, es mucho más relevante, como es el caso del cambio climático, ¿no? Bueno, en contra del cambio climático. Y, por cierto, el simbolismo que no hemos mencionado, que imagino que ha sido planificado de contra un cuadro con unos girasoles, cuando los girasoles reales, pues cada año estarán más quemados y más secos, ¿no? Sí, aparte, lo que tú comentas, ¿no? De este sentido exógeno de los activistas, también puede ser un elemento que aleje a la ciudadanía
de su empatía hacia lo que promulgan, que por otro lado es una causa noble en tanto que es un hecho empírico, ¿no? De que el mundo parece ser que va hacia una situación de no retorno y por lo tanto pues hay que intentar revertir la situación. Lo que yo estoy seguro que bueno, tanto la entidad esta como tantas otras derivadas que han surgido y que van a surgir, pues van a seguir, ¿no? Con estos actos vinculados al lenguaje del espectáculo porque, tal y como comentabas, es lo que les permite luego estar en los medios y que se hable del asunto. Sí, sí, yo creo que además la performance, estaba pensando ahora, revela de nuevo, ya lo hemos mencionado muchas veces, la relevancia de la forma por sobre del fondo. En este caso, lo que ha trascendido es la forma del acto, de la performance, y el fondo no tanto. No, porque es que el fondo es muy complejo. Bueno, al final no es tan complejo. El mensaje esencial es, nos estamos cargando el planeta y hay que intentar revertirlo o como mínimo minimizar los efectos negativos. Ese es el mensaje, tampoco hay que ser Einstein. Y sin embargo, yo creo que a veces es un equilibrio muy complicado, ¿no? Entre transmitir, llamar la atención y que quede un pozo, ¿no? Por otro lado, y yo ya con esto ya me quedaré, estaba pensando en el amparte, ¿no? El concepto este. Y claro, yo creo que determinado en parte se beneficiaría de que a activistas les tiren algo encima porque será más artístico que antes, que simplemente será una puta mierda. Entonces, al fin, así tendrá algún tipo de historia que contar, ¿no? Y algo más profundo. Pues oye, al final les Sí, vendrá bien. y es que si esta entidad realizara un acto como el que realizó con el cuadro de Van Gogh, pero arguyera que ¿Es es arte? una intervención hacia la obra de Van Gogh, es decir, un diálogo, Sí, una sí, sí. conversación con el artista, Estaría legítimo. no solo cambia el enfoque, sino también puede cambiar la jurisprudencia, ¿no? Antes de acabar, la gente que nos esté viendo, recomendarles un podcast que hicimos hace tiempo sobre un texto de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, que trataba de los conceptos de originalidad en Occidente y en Oriente y cómo el concepto de copia no existía hasta hace bien poco en Oriente y es muy relevante y es interesante. Dejamos aquí el podcast, no sin antes recordar varias cosas. Lo primero, que esperamos que el formato que estamos utilizando guste, también las imágenes que hemos ido dejando. Aquellas personas que quieran contactarnos lo pueden hacer a través de Instagram, también de Twitter. Aquellas personas que quieran leernos lo podrán hacer tanto en el blog de Morante Millennial como en sociologismos.com. Y sin más, dejamos aquí el podcast y nos vemos próximamente. Que vaya muy bien. A ver si molt bé. Adéu.